En tanto que el día de hoy 7 de enero, se conmemora en el país el Día del Poder Judicial. Durante la mañana, la Suprema Corte de Justicia estará realizando varias actividades, como hace cada año, para conmemorar este día, actividades que implican un acto solemne por parte de la Suprema Corte de Justicia, donde el presidente de esta institución, Luis Henry Molina, el magistrado Luis Henry Molina, tendrá un discurso central evaluando la situación del Poder Judicial en nuestro país. Es una tradición de los presidentes de esta institución, pues en este acto solemne en la que suelen participar las diversas autoridades del país, incluyendo al presidente de la República, pues que se haga un discurso de evaluación, destacando los avances, las dificultades, los retos que el Poder Judicial en la República Dominicana tiene. Sería la primera vez que este nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia estaría realizando un discurso de esta naturaleza, una evaluación del Poder Judicial en términos generales. Recordemos que este es uno de los 3 poderes del Estado y que el Poder Judicial tiene una relevancia fundamental para la democracia y el Estado de Derecho en el país, en tanto que tiene como objetivo central el hacer cumplir las leyes y la Constitución por parte de las demás instituciones del Estado y de los ciudadanos y las ciudadanas en términos generales. El Poder Judicial se constituye en el garante de la ley o de las leyes, garantes de la Constitución, en este caso junto al Tribunal Constitucional. Por eso es importante aprovechar una fecha como la del día de hoy para dar una mirada a este importante poder en nuestro país, que sin dudas se puede decir que a partir del proceso de reformas iniciado en 1997, que tuvo precedido por una reforma constitucional en 1994 que integró o constituyó el Consejo Nacional de la Magistratura, estableció la inamovilidad de los jueces en el 97, entonces se escogió por parte del Consejo Nacional de la Magistratura una Suprema Corte de Justicia con el propósito de iniciar una ola de reforma que requería la República Dominicana en ese momento. Fue lo que se denominó la primera ola de reforma judicial en nuestro país. Y bueno, ha habido algunos avances, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación y capacitación de jueces después de la Constitución y de la integración de la Escuela Nacional de la Judicatura, que ha desarrollado una labor muy importante en esta materia. Ha habido avances en términos de infraestructura y mayor tecnología en el Poder Judicial en la República Dominicana, pero lamentablemente estos avances no se han traducido en una justicia más eficiente. ¿Por qué? Bueno, porque continúan serias dificultades en el sistema judicial en nuestro país. En primer lugar, una instancia o un poder que tiene niveles de confianza y de credibilidad que siguen siendo bajos, como lo evidencian las distintas encuestas, estudios recientes como el estudio de la encuesta sobre cultura política, Barómetro de las Américas, indican que los niveles de desconfianza y la poca credibilidad que tiene la justicia en nuestro país sigue siendo materia de preocupación. Y esos niveles de desconfianza están relacionados con los principales déficits o las principales dificultades del sistema judicial en la República Dominicana, que tiene que ver con el tema de la injerencia político-partidaria en este poder del Estado, un poder que no ha operado con la debida autonomía e independencia como para cumplir con el rol que manda la Constitución y las leyes en la República Dominicana. Y uno de los graves problemas
es que la justicia en nuestro país, más que enfrentar el crimen, más que enfrentar la corrupción, se ha constituido en una instancia que hace posible que impere la impunidad en nuestro país y lamentablemente en esta materia, en los últimos años, sentimos que ha habido retroceso y esto es sumamente grave. Muy buenos días, Uchi, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier, buenos días a todos. Efectivamente, hablando del Poder Judicial, la última muestra, el archivo definitivo que le acaba de dar el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, a una querella de Guido Gómez Mazara contra Andy Dawager por sobornos. ¿En qué basa Guido Gómez su querella? Bueno, en unas transferencias que se le hicieron de millones de dólares, ¿no? ¿Y cuándo lo archivó? El 26 de enero. El 26 de diciembre. Plenas fiestas, con 4 o 5 días, creo que 5 días, para contestar eso. Es decir, para que amaneciéramos el 2 o el 3, ya con el asunto definitivamente excluido de la justicia. Lo que pasa es que parece que Guido Gómez estaba atento y accionó. Archivo definitivo. Esa es una de las lacras que hay que suprimir aquí. A propósito de todo esto, este programa está requiriéndole a los candidatos presidenciales que debatamos qué es lo que se va a hacer para independizar a la justicia, que presenten sus propuestas. Y justo en el día de ayer, Luis Abinader lo hizo. Sí. No a petición de este programa. Nosotros ya lo hemos entrevistado sobre ese tema. Pero ayer él presentó una propuesta bastante elaborada. Aparece hoy en varios medios, en espacio pagado, la propuesta de Abinader. Exactamente. Tiene varios aspectos, tanto en lo que se refiere al Ministerio Público como a la Judicatura. La última vez que él estuvo aquí, hace ya, creo que como mes y pico, le preguntamos sobre la independencia del Ministerio Público y dijo que él se proponía, si ganaba la presidencia, que el primer día iba a nombrar a un Procurador General de la República independiente, que no fuera político. Y nosotros entonces le inquirimos, pero ¿solo el Procurador o el Ministerio Público entero? Y dijo que hasta el último alguacil tendrían que ser de carreras y además personas no ligadas a la actividad política. Entonces, gracias. Entonces, vamos a ver, él también amplió lo que hay que hacer en su propuesta con la judicatura. Es interesante, se puede discutir, porque tiene muchísimos aspectos, y podemos ver en qué estamos de acuerdo y en qué no. En general la propuesta es buena. En cuanto al procurador, dice que va a proponer que éste sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero también tiene propuestas para reestructurar el Consejo de la Magistratura. Y propone que el procurador, al ser nombrado por el Consejo de la Magistratura, dure 6 años sin posibilidad de continuar. 6 años. Para que no coincida con los procesos electorales. O los pudiera coincidir cada 2 elecciones, porque son cada 4 años y el procurador quedaría escogido cada 6. Ahora, depende también de cuándo lo escojan. Si es en el 2020, entonces lo cambiarían en el 26, cuando no hay elecciones, pero la próxima vez coincidiría. Sería en el 2022, en el 2032, cuando sí hay elecciones. Bueno,
Eso está interesante, pero vamos a ver otros detalles. Dice que se compromete en conformar un ministerio público independiente que actúa al margen de intereses políticos, partidarios, que sus decisiones no estén afectadas por elementos ajenos al funcionamiento de la justicia, que tiene que ser, porque así lo define la Constitución, como representante de la sociedad, no de un partido. Entonces dice que propone despolitizar el Ministerio Público en su composición general, no solamente con el procurador, y que dejaría el Ministerio Público de estar bajo el control del Poder Ejecutivo. Dice él, con esto lograríamos que este órgano no dependa del Poder Ejecutivo y a la vez no requiera mantener una relación estrecha con los sectores de poder político, ya que su designación será por un único periodo. Dice que eso conllevaría sustraer de la esfera del Poder Ejecutivo, del Procurador de la República, algunas de sus competencias actuales que son propias del Poder Ejecutivo y asignarlas a lo que podría ser un nuevo Ministerio de Justicia. Eso ha sido planteado por varios juristas importantes. Aquí en este programa, por ejemplo, Francisco Álvarez lo ha planteado y Cristóbal Rodríguez. Un Ministerio de Justicia, porque ciertamente gran parte del presupuesto se va en cosas que no son de manera directa funciones de un procurador. Lo son ahora, pero no hay necesidad de que lo sean. Por ejemplo, la administración de las penitenciarías. El Ministerio Público no tiene por qué bregar con eso. Un Ministerio de Justicia sí, que sería un ente completamente diferente al del procurador actual, el Ministerio de Justicia, porque no está para perseguir el delito, sino para ver que las cárceles funcionen, que sean adecuadas, que haya verdaderos programas de rehabilitación en esas cárceles. Eso entre otras funciones. Entonces, ese ministerio sería responsable de la política del Estado contra el crimen, la Procuraduría para perseguir el crimen, pero el Ministerio de Justicia abarcaría también un aspecto preventivo, la supervisión del sistema penitenciario, la representación del Estado en los tribunales, supervisar el ejercicio de la profesión de abogado, coordinar el servicio de defensoría pública y representar al Estado ante organismos internacionales. Sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, dice que hay que modificar su composición. Propone eliminar al Procurador General de la República. Claro. Ya vimos para qué sirvió eso. Claro. Eso fue un invento de Leonel Fernández. De Leonel Fernández para controlar el nombramiento de los jueces. Así es. En la reforma constitucional del año 2010, así es. Que otra vez lo tengo que decir. En este programa protestamos. Podemos decir en sentido figurado que nos desgañitamos diciendo que qué barbaridad que estaban poniendo políticos en las cortes. Y esta sociedad guardó silencio. En cualquier país democrático, la prensa, las asociaciones empresariales, de trabajadores, de estudiantes, todo el mundo hubiera dicho, quieren secuestrar la justicia. No, eso aquí. Esta sociedad vio el agua pasar. Yo no sé si aparte de este programa, que duramos varios días previniendo lo que iba a pasar con eso, no sé si hubo otras voces, hubo algunas, pero pocas. Fue lamentablemente minoría la gente que, como nosotros, advertimos que eso era una barbaridad. Entonces, Luis Abinader plantea
modificar la conformación del Consejo de la Magistratura, dice él que con el objetivo de minimizar la influencia del presidente de la República. El presidente de turno, no él, ¿verdad? En caso de que llegue, sino cualquier presidente. Y crear una mayor pluralidad en su estructura orgánica. Entonces, los dos aspectos de su propuesta son los siguientes. Primero, sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Con lo cual, volveríamos a la composición de 7 miembros que había antes de esa genial idea de Leonel Fernández, de que fueran pares los miembros del Consejo de la Magistratura, y lo peor, incluyendo al procurador que lo nombra él, ¿verdad? Y lo peor, que en caso de empate, entonces nada más hay un voto, el del presidente. Él mismo elige. Y todo eso se le aprobó y ante todo eso la sociedad dominicana guardó silencio. Zipper. Entonces, dice que así se evitaría es el poderoso voto de desempate, lo del poderoso lo estoy diciendo yo, que posee el presidente de la República en la actual conformación. Sí. Si hay empate, entonces ya los otros no votan y vota el presidente nada más y hace lo que le dé la gana el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Sí, se logran dos cosas. Se logra eso, Uchi, pero se logra además quitarle un voto adicional al presidente de la República representado por el Procurador General de la República. Claro. Óyeme, el Procurador General de la República en nuestro país es nombrado por el presidente, por el Poder Ejecutivo. Y no es verdad que el procurador en unas decisiones que se vaya a tomar en el Consejo Nacional de la Magistratura va a votar de forma distinta a su jefe inmediato, que es el presidente de la República. Entonces, por eso es la importancia de que una figura como el Procurador General de la República no esté representada en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, sacarlo te da esta ventaja, como da la ventaja y crea además condiciones para evitar esa especie de conflicto de interés que hay, porque tú estás hablando de que el Procurador General de la República, que es la parte acusadora en un proceso judicial, al mismo tiempo tenga que evaluar a los jueces para ser nombrados en la Suprema Corte de Justicia. Hay una contradicción, un conflicto de interés que se evitaría si se saca a esta figura del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, efectivamente, el Procurador Rodríguez le mostró a todo el país con su desafortunada actuación en la primera sesión en la primera decisión de evaluación de jueces, él se encargó de demostrarnos por qué él no debe estar ahí. Él ni nadie que ejerza ese cargo. Entonces, dice, en el planteamiento de Abinader, dice que el artículo 180 de la Constitución, que eliminó la inamovilidad de los jueces por una designación de 7 años con una posible ratificación por el mismo periodo, después de una evaluación, es una distorsión de la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, él propone que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean nombrados por 12 años y ya, sin evaluación. Yeah. Está interesante. Sí. Es sujeto de discusión, pero está interesante. Entonces, su designación sería en periodos escalonados para no cambiar completa la Suprema Corte y así no perder ya la experiencia de los que están ahí, que es un factor importante. Dice él que el presidente, en su propuesta, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que ser de carrera, que no puede ser un juez que no sea de carrera. Yo diría que lo óptimo sería que todos los jueces sean de carrera. Claro. Todos deben ser de carrera.
porque esos trampolines de salir del ejercicio privado y caer allí no es lo más sano para la administración de justicia. Entonces, dice que apuesta a la carrera judicial, a una mayor identificación de los demás miembros del Poder Judicial con su órgano de dirección, y señala algo muy importante, que todo esto hace necesaria una reforma constitucional. Eso es correcto. Lo que no se puede poner ahí es un ingrediente de reelección. Eso lo estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que no se puede poner. Si le echan esa pastilla de veneno a ese sancocho, se daña. Pero hay que hacer una reforma constitucional que garantice, que establezca las condiciones para la independencia de la justicia. Ningún político puede ser juez de nada, ni fiscal de nada, ni fiscalizador, ni juez de paz, nada. Para que no se den estas cosas, estos archivos definitivos como el que acaban de hacer ahora, como el que le dieron a Díaz Rúa. Entonces, al no al lugar y todas estas cosas. Bueno, entre las propuestas para el sistema judicial, propone el aumento de los salarios y equipamiento de los policías, modernización de los institutos de investigación forense, creación del número necesario de tribunales, cumplimiento del presupuesto del Poder Judicial. Oiga lo que tiene que proponer un candidato a que se cumpla la ley. Y ese es un tema sumamente importante porque no se puede hablar de independencia del Poder Judicial si tú además no tomas en cuenta el tema presupuestario. Claro. Es decir, tú puedes decidir que el Consejo Nacional de la Magistratura, conformado de manera distinta, escoja jueces independientes, pero una manera que tendría el poder político de controlar la justicia sería mediante el presupuesto. Por eso, en el país la legislación establece un porcentaje del presupuesto nacional, el 2.66% del presupuesto nacional tiene que entregarse al Poder Judicial, y se ha cumplido con esto. Cada año en nuestro país se entrega como mucho el 1% del presupuesto nacional al Poder Judicial, y es una manera de poder tener controlado a esta institución del Estado. Por eso, ese elemento que plantea Abinader como parte de su propuesta en materia de justicia, y sobre todo que la hace hoy, que se conmemora el Día del Poder Judicial, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya uno de los candidatos a la presidencia le planteó al país su propuesta para independizar la justicia. Que vengan los demás, todos los demás, que digan lo que proponen para independizar la justicia. Bueno, hoy es el Día del Poder Judicial. Hablará por primera vez el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, que proviene del Comité Central del PLD. En lo personal, no tenemos reparos que hacerle al presidente de la Suprema Corte de Justicia como persona, pero el solo hecho de que provenga del partido de gobierno realmente pone muy en entredicho la composición de ese cuerpo. Y ya se vio que, por ejemplo, en el caso de Brecht, uno de los imputados, el senador Tommy Galán, cuando ganó la senaduría que ostenta todavía hoy y que aspira a seguir ahí, su campaña la dirigió el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y esas cosas no deben volver a ocurrir en este país, pero jamás. Hoy es un día también importante porque se reinician las clases. Hay clases. Y, amigos, colegas padres y colegas abuelos, pero sobre todo colegas padres, si usted le dice a sus hijos, no vaya hoy, que es el primer día, sí, usted le está enseñando algo muy negativo que puede que repercuta en la conducta de ese niño, de esa niña, por el resto de sus vidas.
a tomarse las responsabilidades con su avena, como dice la gente. Que nada es nada. Parte de la enseñanza, fuera de las matemáticas, de la gramática, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, parte de la enseñanza es la responsabilidad. ¿Para qué usted es un ente social? No le enseñe a faltar a clases, no le haga ese daño a sus hijos. Despáchelos, que tienen clases hoy. Vamos a hacer una pausa. Hoy vamos a tener en nuestro espacio estelar a Miguel Seara Hatton, economista del PRM. Vamos a ver cómo ve las perspectivas de la economía para este 2020. Pero antes de la entrevista, tenemos otro comentario. Vamos a hablar del tema de los dos jovencitos, de los dos jóvenes, que fueron muertos por la policía en La Romana y resulta que estaban esposados uno al otro por las muñecas. Así es. Y hay videos, y lo vamos a poner, que demuestran que no opusieron resistencia cuando los arrestaron. Bueno. Y luego aparecieron muertos en un intercambio de disparos, obviamente con 2 comillas enormes, el intercambio de disparos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese tema.